buenos días. Con la mejor energía como siempre, voy a explorar las tierras boyacenses. Vamos a ver qué tiene para ofrecer este hermoso departamento. Mucha historia. Y todavía no conozco nada. Entonces, se llegó el momento de ir a las tierras boyacenses. Mucha playa, mucho desierto, mucha arena. Vamos a ver qué me encuentro por estos lados de Boyacá. En este momento me encuentro en el departamento de Santander. Estas son tierras santandereanas que limitan con el departamento de Antioquia, departamento del que soy yo. Estamos en Cimitarra, Santander. Vamos con un rumbo sin rumbo, paradas, lo que haya para ver lo vamos a ver. Árboles al lado y lado de la vía, la frescura que da, porque hace un calor impresionante. Entonces los arbolitos tienen su razón de ser y nos están brindando esa frescura que necesitamos. Entonces enganan el paisajismo de la carretera. Azul. Barbosa, Santander. Santa Sofía. Villa de Leyva. Qué bonito es Villa de Leyva. Fue sitio de recreo de funcionarios y centro de una zona de cultivo de trigos y olivos. En 1811 se unió a la provincia de Cundinamarca, que declaró su independencia de España. En 1812 fue sede del primer Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y en 1954 fue declarada Monumento Nacional. Se caracteriza por conservar una arquitectura de estilo colonial, por la variedad de sus paisajes rurales que van desde la zona de páramo con sus nacimientos y reservorios de agua hasta la zona desértica y por la diversidad de las especies que los habitan. Sobresale también por su enorme plaza principal empedrada, un área de 1.4 hectáreas que se encuentra flanqueada por antiguos edificios coloniales. Es considerado uno de los pueblos más hermosos de Colombia, por lo que tanto su cabecera urbana como las veredas que lo circundan, al menos desde la década de 1980, se han convertido en algunos de los destinos turísticos más importantes en el país. Su arquitectura, sus museos, las tradiciones de sus habitantes y su historia. Durante el periodo Cretácico, este territorio estuvo ocupado por un mar primitivo que con la acomodación y desarrollo tectónico del planeta se fue retirando hasta dar lugar a la creación de lagos y valles. Estos finalmente fueron moldeados con el crecimiento y emergencia del macizo montañoso conocido con el nombre de los Andes, que al llegar a Colombia se dividió en tres cordilleras, la occidental, la central y sobre la que está ubicada esta población, la oriental. Desde comienzos del siglo XXI, Villa de Leyva comenzó a ser parte de la red de pueblos patrimonio de Colombia. ¿Cómo vamos, los señores? Vamos a ir al Museo Antonio Nariño antes de irnos de Villa de Leyva.
Oiga, si me ven muy blanco, es que me exageré con el bloqueador. Porque aquí hace mucho frío y este frío quema demasiado. Entonces toca así. No crean que es que amanecí enfermo. Esta es la calle 9 que nos lleva hacia el Museo Antonio Nariño. Se puede sentir esas ráfagas de viento tan impresionante. Y eso que es bastante montañoso. Cuenta muchísimo. Usted se la envuelve en su dedo. Incluso me compré una especie de chapstick porque los labios me arden como un berraco. Quemados los tengo. ¿Dónde será? Como venía tan contento conversando, me pasé. Este es el Museo Antonio Nariño. Pasé por aquí. Museo Antonio Nariño. Buenos días. Esta era la habitación de la diversión. Lo que hacían para divertirse en el hogar. ¿Por qué no sé? Porque ahí dice. Por eso es bueno leer. Este era como para pilar el arroz. Sí, pilar maíz con mortero. Esta es una tinaja. Peitaca. Para mí sería como un cofre, un artículo en cuero y mimbre. Una petaca pequeña y una plancha metálica. Escudo de los Estados Unidos de Colombia, el cóndor de los Andes, la bandera de Colombia, cédula de honor, las cartas que escribían. A ver qué dice esta es firmada por Antonio Nariño. Ruego y encargo le presten todos los auxilios y socorros que haya, ofreciendo la reciprocidad en iguales circunstancias, dado en el Palacio del Poder de Santa Fe de Bogotá. Unas balas de cañón. Estos son unos revólver del siglo XIX. Unas dagas con empuñadura y fajín. Me imagino que por la decoloración que tiene es muy antiguo. El traje que usaba Antonio Nariño. Esta es la casa donde murió Antonio Nariño. El Museo Antonio Nariño. Estribo. Y esto es una forja de hierro. Villa de Leyva, antes de todo lo que es hoy. Solo montañas y el valle, unas pocas casas. La plaza principal. Y aquí tenemos más manuscritos. Antonio Nariño siempre tuvo interés por el periodismo, razón por la cual inició publicando artículos en el papel periódico de la ciudad de Santa Fe. Estos son escritos realizados por Antonio Nariño. Esto sería como una especie de plaza dentro de la casa. 200 años del fallecimiento de Antonio Nariño. La medicina se le adjudica a otro personaje de nuestro país, pero realmente Antonio Nariño fue el padre y pionero de la medicina en Colombia. De hecho, por aquellas épocas, Antonio Nariño estuvo encarcelado por enseñar de medicina a los pobres, que a los ricos, pues obviamente por temas de posición económica y otros tantos motivos ridículos, pues les ofendía que Antonio Nariño quisiera enseñarle de medicina y tratamientos a las personas pobres, y por eso estuvo en la cárcel mucho tiempo. Pero Antonio Nariño fue el que introdujo la medicina
por aquella época en nuestro país. Un busto en honor a Antonio Nariño. Esta era la arquitectura de la casa en 1823. Así se veía. Esta es la entrada por donde ingresamos, donde estaba la sala de diversión, y nosotros estamos aquí. Entonces vamos hacia allá. Estaban como cultivaban como que algo acá. Me imagino que maíz para poder pilarlos en la cosa que vimos allá, en el mortero. Vamos hacia allá a ver. Perdías. Antonio Nariño. Por favor, no abrir esta puerta. Tampoco tengo ganas de abrirla, está muy tétrica. Estos eran... bueno, no. Me imagino que esto sí es adaptado. Son los baños, pero esto sí debe ser adaptado a nuestros tiempos. Y este era el jardín. La biblioteca. Paseo por la villa, el fogón. Este era un fogón, mira. En este era que preparaban los alimentos. Estas vasijas gigantes. ¿Y esto qué es? Una piedra de moler. Tesoros del Valle Sagrado. Entonces esto es como una maqueta de Villa de Leyva. A ver, miremos acá. Sí. Villa de Leyva. Y este es todo el valle. Tesoros del Valle Sagrado. Huellas del Big Bang. Huellas del antiguo mar. El Museo Paleontológico. Huellas del pueblo originario. De los 58 años que vivió Antonio Nariño, 21 de ellos estuvo en la cárcel. Y no era un hombre que cometiera delitos graves como tal, sino que de esos 21 años que estuvo en la cárcel, fueron siempre por defender sus ideas, siempre. Lo que les estaba contando al principio, cuando estábamos dentro de la casa, y es que él le aportó a la medicina y los conocimientos a los pobres, que para los ricos de aquella época pues no era muy bien visto. No les gustaba que eso pasara, porque querían tener el control y la autonomía sobre todo. Entonces, siempre creería yo que todos los seres humanos estamos en el deber de hacer lo mismo, de no permitirnos ser sometidos por los ideales, por las ideas y las convicciones de otro, sino siempre serle fiel a nuestros propios ideales, a nuestras propias convicciones. Esa es la consigna. Vamos a buscar qué comer. Hasta el momento no he encontrado algo como muy típico que sea de acá. Lo que sí he notado es que desayunan con sopa. Nosotros en Antioquia no desayunamos con sopa. Entonces a mí, y al no estar acostumbrado a desayunar con sopa, pues no me gusta. Yo sigo prefiriendo la arepita con huevo y cositas así, con quesito. Pero bueno, igual cuando uno les dice pues que no quiere sopa, te ofrecen otras cosas. Me contaron que por esta época y hasta finales o mediados de agosto hacen un festival de cometas. Y pues no voy a elevar el dron porque de pronto se enreda entre una cometa de esas, pero mira. Está la plaza principal llena. También porque hoy es lunes festivo, 7 de agosto en Colombia. Entonces, con el festival y al ser festivo, pues hay mucho más comercio y mucha más gente en la plaza y en Villa de Leyva como tal. Ese reloj que pusieron allá, no lo había visto. A ver, yo me acerco. Pues la verdad, no le veo como algo. La recorrí alrededor y no le noto nada.
Me imagino que se va a abrir la caja en 2 días, 15 horas y 37 minutos. Pero nada que no pueda solucionar una oficina de turismo o un policía. Ya mismo voy a preguntar. Bueno, ya me informé. Como estamos en el mes de las cometas, obviamente en agosto los vientos son mucho más fuertes, pues los niños vienen a la plaza a elevar las cometas, ¿cierto? Vienen a elevar las cometas. Pero el festival es para el segundo puente de agosto, que es el 17, 18, 19 o 19, 20 y 21 de agosto. Ahí se hace una competencia donde premian las mejores cometas. La cometa más grande, la cometa más pequeña, así como las silletas en la Feria de las Flores. Y el tema de la caja tiene también que ver con la promoción del turismo, pero en sí no se sabe qué es, o sea, como que es sorpresa para todo el mundo. Pues me la voy a perder porque no voy a estar acá en 3 días.